Fallece mi padre antes de poder reencontrarme con él. Acompáñame a escuchar la siguiente historia. Mi nombre es Paulina. En actualidad yo tengo 35 años. Esta historia surgió hace 28 años cuando mi padre abandonó a mi madre, con 3 hijos. Yo soy la mediana. En ese entonces tenía tan solo 7 añitos. Mi hermana mayor tenía 9 y mi hermano menor tenía 5 años. Fue una etapa muy difícil, donde sufrimos carencias, donde sufrimos ausencias de mi madre porque tenía que salir a trabajar para mantenernos. Éramos muy pequeños, así que no podíamos entender la gravedad de la situación. Y hubo momentos en los que nosotros le preguntábamos a mi mamá sobre mi papá y ella todavía nos decía que mi papá se había ido a trabajar a otro país para poder mantenernos. Pero la realidad era otra. Muchas veces nosotros en la madrugada despertábamos por el llanto de mi mamá, porque escuchábamos cómo lloraba. Y es que ahora que soy una adulta lo entiendo. Ella tenía que pagar el alquiler y mantenernos, aparte de que con la alimentación, tener que pagar todos los gastos que conllevaba llevarnos a una escuela. En un inicio, nosotros preguntábamos mucho por mi papá, pero conforme fue pasando el tiempo, la idea de estar preguntando por él se nos fue borrando. Empezamos a enfocarnos en ayudar más a mi mamá, ya que ella se la pasaba ausente todo el día, pues tenía que cubrir 2 turnos para poder mantenernos, porque si no, simplemente no nos alcanzaba. Y aún así, era muy justo con lo que nosotros vivíamos. Así nos convertimos en unos adultos. Mientras mi mamá pasaba por las mañanas trabajando haciendo la limpieza en una casa, por las tardes ella tenía que ayudarle a una vecina con su negocio de antojitos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella y de verdad que hicimos todo lo posible por apoyarla con todos los quehaceres y deberes del hogar. Una vez que ya nos convertimos en adultos los 3, mi mamá nos reunió y se atrevió a confesarnos la verdad. Una verdad que de alguna manera nosotros ya sospechábamos, pues ella nos comentó que mi papá la había abandonado o nos había abandonado a los 4 por una mujer más joven. Él se había enamorado y de un momento a otro se olvidó que tenía una esposa y 3 hijos. Esa confirmación por parte de mi mamá dolió mucho, porque no logras entender cómo una de las personas a las que más admiras, a las que más amas, puede olvidarse de ti. Sin embargo, mi mamá nos pidió que no odiáramos a mi papá, pues ella ya lo había perdonado y ella siempre ha sido del dicho que uno recibe lo que merece. Así que mi mamá encarecidamente pidió que no habláramos mal de él y mucho menos que le deseáramos cosas malas. El tiempo fue pasando. Nosotros continuamos con nuestra vida de alguna manera, sabiendo que papá no existía dentro de ellas. Sin embargo, hace 8 meses mi hermana nos citó para reunirnos, ya que quería hablar con nosotros de un tema muy importante. ¿Cuál era el tema? Mi papá la había logrado contactar después de muchos años y deseaba vernos, deseaba hablar con nosotros, pues para conocernos y para que le diéramos una oportunidad. Yo no sé ustedes, pero al menos yo no estaba preparada para verlo y aceptarlo como si nada después de 28 años. Lo que él nos había hecho a mí me dolía desde lo más profundo de mi ser. Así que en ese momento mi hermano y yo le comentamos a mi hermana que no estábamos preparados para poder verlo. Sin embargo, mi hermana decidió que ella sí lo iba a ver. Yo en lo personal le pedí que por favor a mí no me dijera nada de lo que ella fuera a hablar con él. Realmente no quería saber nada que tuviera que ver con la persona que me había abandonado cuando yo tan solo tenía 7 años. Supe que meses después mi hermano sí había aceptado verlo. Yo en lo personal seguía todavía sin querer hacerlo. Pero, ¿saben? Es que yo tenía muchísimo coraje. No podía quitarme de la mente todas las noches que mi mamá lloraba. Las veces que mi mamá nunca tuvo o nunca pudo ir a una festividad del Día de las Madres a nuestras escuelas porque simplemente ella tenía que trabajar. Si no trabajaba, nosotros no comíamos. Sufrimos muchísimas carencias.
Y saben, algo muy personal era que cuando yo cumplí 15 años, deseaba con todo mi corazón tener una fiesta como el de mis amigas, con un vestido grande y hermoso donde yo pudiera bailar el vals con mi papá. Y nada de eso fue posible. ¿Por qué? Porque él había decidido ser feliz, sin importarle lo que nos pasara a nosotros. Mi esposo habló conmigo y sí, ahora soy una mujer casada y con hijos. Así que él intentó meterme en razón, diciéndome que todo lo que yo sentía podía expresárselo directamente a mi papá. Y pues sí, mucho de eso yo lo empecé a considerar y dije, es cierto, necesito muchas respuestas a todas esas preguntas que siempre me hice. Necesitaba hablar con él, a lo mejor, y expresarle todo lo que yo realmente tenía en mi corazón. Comencé a considerar la idea de hablar con él. Hace 2 semanas mi hermana pasó precisamente por mí para irnos a la casa de mi mamá. Pues normalmente tratamos de visitarla muy seguido para que ella no se sienta sola y sienta que estamos en compañía. Cuando nosotros íbamos en el coche, mi hermana comenzó a tocar el tema de mi papá. Yo todavía puse un poco de resistencia respecto a esta situación, pero ella empezó a decirme que lo hiciera, que era por el bien mío. Vuelvo a repetirlo, junto con todo lo que me dijo mi hermana, junto a lo que me había dicho mi esposo, realmente yo ya estaba considerando la idea de verlo y poder hablar con él y expresar lo que sentía. En ese momento que nosotros íbamos en esa gran charla, mi hermana recibe una llamada en la cual ella comienza a ponerse pálida y empieza a llorar. Yo no comprendía qué era lo que pasaba. Solo podía ver que ella cada vez se le llenaban los ojos de lágrimas, se puso muy temblorosa y a mí me pasaban mil cosas en la cabeza. Sin embargo, de un momento a otro comencé a sentir una presión en el pecho y simplemente empezaron a brotar lágrimas de mis ojos. Yo no sabía realmente qué era lo que pasaba y por más que intentaba decirle o preguntarle a mi hermana qué era lo que pasaba, ella tartamudeaba y solamente alcancé a escuchar cuando me dijo papá. Yo no tenía idea de lo que pasaba, pero yo sabía que era algo malo. La llamada que mi hermana estaba recibiendo era porque mi papá había acabado de cruzar una avenida y había sido atropellado. Mientras la ambulancia llegó por él y lo trasladaron a un hospital, mi papá no pudo más y falleció. Hoy en día puedo decirles que tengo muchos sentimientos. Tengo remordimiento por no haber hablado con él, por haberle expresado todo lo que yo sentía, por haberlo perdonado, o al menos habérselo dicho, porque ahora sé que lo he perdonado. Pude haberlo abrazado y no lo hice. Quizás me ganó el orgullo, el coraje. Y es por eso que yo cuento esta historia. Porque si tú tienes la oportunidad de perdonar a un ser querido, hazlo. Porque quizás no haya un mañana ni un hubiera. Yo simplemente me quedaré con el hubiera. Historias que parecen sacadas de una película. ¿Qué les parece esta historia? En lo personal, a mí me dejó con muchos sentimientos. Digo, para los que tenemos a nuestro papá, mamá, es una bendición y desde que leí esta historia me tocó el corazón. De verdad, si tienen la oportunidad de perdonar, de abrazar, de dar todo el amor del mundo a sus seres queridos, háganlo porque pues la vida no la tenemos comprada desafortunadamente. Si has pasado por una situación similar, escríbemelo en los comentarios. Yo, verdad, encantada de leerlos. Y si tienes una historia que contarme, compártemela, porque para mí será un honor transmitirlo por este medio. Gracias y nos vemos en la siguiente historia.